la Escritura al libro, a la carta a los Filipenses, capítulo 4. Vamos a leer desde los versículos 4 al 9. Yo he titulado el mensaje de hoy, La solución de Dios al afán y la ansiedad. Leamos Filipenses 4, 4 al 9. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Oremos, hermanos. Padre Santo, te venimos a dar a ti la honra y la gloria que solamente tú mereces, porque por tu voluntad hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable que es en Cristo Jesús. Y venimos ahora, oh Señor, con humildad, pidiendo tu ayuda en esto que vamos a emprender, Padre. Dependemos de ti, oh Dios. Estas son cosas profundas, Señor, que si no fuera por ti, se nos dificulta, oh Padre, poderla llevar a tu pueblo. Asístenos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Nosotros vamos a estar concentrados estudiando los versículos del 6 al 7. Pero antes de entrar al texto, hermanos, nosotros vivimos en un mundo de realidades. Dios nos trajo a un mundo de realidades. Realidades en el mundo físico, realidades en el mundo espiritual y realidades que nosotros, muchas de ellas, no controlamos. Las realidades del mundo físico, Dios le ha placido que los seres humanos las descubramos. Dios le ha dado capacidades a científicos para poder sacar a la luz leyes que Dios ha creado, como la ley de la gravedad, leyes en la termodinámica. Pero las realidades del mundo espiritual han sido reveladas por Dios en su palabra. El hombre natural no tiene la capacidad de entender las cosas de Dios. Por eso las personas que rechazan la Biblia y que no creen en su contenido viven en oscuridad, hermanos. Y les traigo esto a colación porque realmente los problemas de afán y ansiedad que tenemos los seres humanos sobre esta tierra tienen su raíz en una realidad que nosotros encontramos, y es la realidad de la caída del hombre, la realidad del pecado en cada uno de nosotros. Si vemos el mundo con objetividad, hermanos, tanto cristianos como no cristianos, estaremos de acuerdo en que la vida en este mundo involucra siempre el estar resolviendo problemas, el estar lidiando con temores, afanes, ansiedades. Problemas que vienen a nuestras vidas causados por nosotros mismos, a veces por nuestros pecados, a veces no por nuestros pecados. Problemas que vienen a nuestras vidas que no lo causamos nosotros, sino nos los causan los demás a nosotros. Pueden ser hijos, pueden ser una esposa o un esposo, puede ser un país donde vivamos, etc. De hecho, desde que nacemos en este mundo, venimos con el problema del pecado, venimos enemigos de Dios.
Todos nacemos enemigos de Dios. Es la revelación que nos da Dios en su palabra. Y solamente en Cristo podemos ser reconciliados con Dios, como nos revela Dios. Los problemas que tenemos en este mundo caído, todos tienen su raíz en el pecado, hermanos. Esos problemas generan tensiones, aflicciones, ansiedades, afanes e intranquilidad de espíritu. Y dependiendo del grado de dificultad de los mismos, estas tensiones, aflicciones, ansiedades, afanes e intranquilidades se incrementan o no. Las personas que no conocen a Dios, en su sabiduría humana, en vista de esta realidad, han diseñado diferentes maneras de buscar tranquilidad para sus mentes y sus corazones, para sus espíritus. Y en este sentido podríamos mencionar que el mundo sin Dios utiliza para calmar su espíritu y para enfrentar las ansiedades y los problemas, muchas veces usan las drogas, el alcohol, el uso masivo de tranquilizantes. Esa es una de las industrias en este país que más dinero genera. También las personas usan libros que han escrito otras personas que no conocen a Dios como sedantes para tranquilizar su alma. Pero tales tranquilizantes, que podríamos llamarles tranquilizantes de paz, hacen más mal que bien, hermanos. ¿Y por qué? Bueno, en primer lugar, siempre que el consuelo prestado no se ajusta a la realidad, la paz mental que esta proporciona no tendrá efectos duraderos. Y ese es el problema, hermanos, de muchas de estas soluciones. No van a la realidad. La realidad del problema lo presenta la Escritura. Lo más difícil de quebrantar de todo es el pecado. Y solamente Cristo es el que puede quebrantarnos. No hay estímulo mental o pensamiento positivo que pueda eliminar el pecado. De hecho, hoy en día vivimos en una sociedad donde no creen que existe el pecado en el hombre. No creen que existe el pecado. Sin embargo, la ceguera es tan grande, hermano, que viendo la evidencia del pecado a todos los niveles, y ellos siguen pensando que el pecado no es el problema, que no existe el pecado, el hombre es bueno. La única paz que merece tal nombre es la paz con Dios. Y esta paz no puede ser prefabricada, hermanos. Esta paz solamente la podemos conseguir viniendo a Cristo en arrepentimiento y fe. Esta confianza en los tranquilizantes, libros, sedantes, drogas y bebidas alcohólicas puede proceder de la falsa suposición, y oigan esto, hermano, de que el desasosiego espiritual o la lucha interior es un mal en sí mismo. Sin embargo, frecuentemente es muchísimo mejor el afrontar la realidad que el tratar de escapar de ella, hermanos. Siempre el hombre sin Dios trata de escapar de la realidad. Y hermano, es que es difícil. La realidad del mundo de una persona sin Dios realmente es difícil. No tiene esperanza. La evasión de la realidad, hermanos, da lugar a la apatía. El analizar y dar la cara a la realidad acerca de uno mismo es el único camino que nos puede llevar a la paz con Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Y en nuestro texto que leímos en Filipenses, vemos aquí al apóstol Pablo escribiéndole a los hermanos de esta iglesia sobre, entre otras cosas, específicamente aquí, de cómo manejar el afán y la ansiedad. Y cualquiera que nos visita, les aclaro
cualquier persona que esté aquí, que nos visite, que no conoce cómo estaba Pablo en ese momento, que el apóstol Pablo estaba preso cuando escribió esta carta. Él no estaba en un penthouse, en una oficina con aire acondicionado, con una biblioteca llena de libros de teología. No, hermanos, él estaba preso. Todas las condiciones externas que lo rodeaban iban en contra de que él sintiera gozo y paz. Las condiciones externas. Por lo tanto, eso le da mucho más valor a las palabras de él. Porque recordemos, el apóstol Pablo era un hombre de Dios con el Espíritu Santo y Cristo lo fortalecía. Él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, que Pablo estaba preso, hermanos. Esta fue una del grupo de cartas que él escribió desde la cautividad y encadenado en una cárcel. La iglesia de Filipos fue una iglesia que Pablo la fundó en uno de sus viajes misioneros. Y esta iglesia tenía muchas cosas que la identificaban como una iglesia donde había mucho amor. Era una iglesia donde el apóstol Pablo los manda a ellos que ejerzan su ciudadanía como es digno del Evangelio de Cristo. Por ejemplo, si vemos un review rápido de la carta, el propósito de Pablo al escribirle a los filipenses, podemos agruparlo en 4 puntos. Lo primero, en los versículos en el Filipenses 4, 10, 18, Pablo expresa su gratitud por escrito a los hermanos de Filipos. Luego le provee de guía espiritual a la congregación, la guía espiritual que la congregación necesitaba. Les manda que ejerzan su ciudadanía como es digno del Evangelio de Cristo, que permanezcan unánimes en sentir y propósito, que combatan con valor, que sean humildes, unánimes, serviciales, obedientes, perfectos, santos y firmes, que gocen y confíen en el Señor, que llenen sus mentes y corazones del gozo espiritual. Fíjense que en esta carta, no menos de 16 veces, las palabras gozo y regocijado son mencionadas. El gozo de Pablo es el gran gozo que, lejos de depender de circunstancias externas, fluye del corazón de este preso que estaba día y noche encadenado a un soldado con muy pocos amigos para consolarlo, muchos enemigos prestos a afligirlo en sus prisiones y posiblemente enfrentándose con la muerte. También Pablo escribió la carta para despedir a los hermanos que tributen a Epafrodito la más cordial bienvenida, como él menciona en el Filipenses 2, 28 al 29. Entonces, entrando, hermanos, vamos a entrar de lleno a nuestro texto. Y Filipenses 4, vamos a enfocar versículos 6 al 7. Yo voy a leer de 2 versiones. Yo leí de la versión de las Américas cuando empezamos. Yo voy a leer el mismo texto de la Nueva Versión Internacional y luego de la Reina Valera. Filipenses 4, 6 al 7. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Oigan, hermanos, no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La Reina Valera dice, por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios
en toda oración y ruego con acciones de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Según nuestro texto, ¿hay algo en esta vida por lo cual debamos estar afanados, angustiados? Dice el apóstol Pablo que no, hermanos. No quiere decir que no tengamos temor. Como vamos a ver más adelante, un ejemplo bíblico de alguien que manejó el afán y la ansiedad como Dios quiere que lo manejemos. Podemos tener temor. Y de hecho lo tenemos cuando nos sentimos en una situación de afán y de ansiedad. Pero el texto es claro de que no debemos estar afanados por nada. De la ansiedad o angustia que se habla aquí es de preocuparse excesivamente por algo, de manera que la ansiedad toma control de nosotros como si fuera un ser que nos posee y nos neutraliza, hermanos. Miren, la ansiedad se convierte como un ser en el interior nuestro cuando nosotros no la manejamos como Dios nos manda, cuando no depositamos nuestra confianza en Él y descansamos en Él. Es como un ser en nuestro interior que nos convierte inclusive en un ser muy subjetivo y empezamos a imaginarnos realidades que no existen. Y eso lo que hacen es que nos van hundiendo más y más en la ansiedad y nos neutraliza para buscar una solución al problema. Pablo dice, por nada esté afanoso. ¿Y cuál es el remedio que da el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo? ¿El remedio cuál es? La oración, hermanos. La oración a Dios. Es decir, el abrir efusivamente el corazón a Dios. La medicina contra la inquietud, contra la ansiedad, no es la inacción. Si uno desea construir una casa, hacer una carrera universitaria o cualquier otra cosa, o un trabajo que tiene de edificar algo, no vas a lograr el objetivo solamente orando. Debemos estudiar la situación de lo que tenemos por delante de manera cuidadosa. Debemos de, en esa consideración, cuál es la acción a seguir. Pero por otra parte, es una realidad también que la consideración y la acción sin oración son inútiles. Son las dos cosas. Acción considerando la realidad que estamos viviendo, combinado con descansar en Dios. Hermano, suena muy fácil, ¿verdad? No es fácil. Yo estoy lidiando con eso día a día, hermanos, también. Yo estoy lidiando con eso día a día. Tampoco, hermanos, la apatía es remedio contra la ansiedad. Dios nunca dice que reprimamos todos los deseos, por el contrario, Él declara en el Salmo 81:10, abre tu boca y yo la llenaré. Los deseos justos deben ser cultivados, jamás suprimidos. ¿En qué momentos? Uno se pregunta, ¿y en qué momento y circunstancia debe hacerse así? En todas, hermanos, aquellas circunstancias que podían ser motivo de inquietud, que pudieran producir ansiedad en nuestros corazones. Y son muchas, hermanos, en el día a día. En el día a día. Quiero que vayan conmigo a 1 de Pedro 5:7. Vamos a leer desde el 6. Dice el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y escuchen, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermano, dice Él aquí,
echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Y usted lo cree eso? ¿Lo creemos? ¿Y por qué nos llenamos de ansiedad? La realidad es que nos llenamos de ansiedad. Hermanos, a veces hay incredulidad en nuestros corazones. Pensamos que Dios no tiene cuidado de nosotros y nos llenamos de ansiedad. Incredulidad. Nos olvidamos que lo más grande lo hizo Cristo en la cruz. Hermano, la realidad de la cruz es algo incomprensible a nuestra mente. ¿Cómo es eso? Que Dios se encarnó, Dios que creó los cielos y la tierra y murió en la cruz para salvarnos a nosotros de la realidad del infierno. Los que creemos en Cristo, los que hemos depositado nuestra confianza en Él. Eso es fuera, hermanos, de toda lógica. Pero esa es la revelación bíblica y lo creemos que es así. Y si Dios encarnado dio su vida por nosotros de esa manera, ¿no va a tener cuidado de vosotros? Pedro dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Y quiero que vayan conmigo al Salmo 55, 22. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. Hermanos, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. Pero hermanos, qué fácil nos arropa la ansiedad, el afán, la intranquilidad. Qué fácil. Nos olvidamos de todos estos textos. Nos olvidamos del Cristo histórico, lo que hizo por nosotros. Nos olvidamos de que Él está al lado del Padre intercediendo por nosotros día a día. Por eso, hermano, es que tenemos que estudiar la Escritura. Para vivir recordando, llenando nuestras mentes de toda la revelación de Dios. Por eso es que tenemos que congregarnos, venir a la iglesia, hermano, para llenar nuestras mentes y no desvirtuarnos del foco ni estar escuchando voces equivocadas, hermanos, que nos lleven a nosotros a llenarnos de ansiedad, de intranquilidad. Y nos olvidamos del Dios que tenemos, de Jesucristo, que tiene cuidado de nosotros. Si el gozo en el Señor reina en el corazón, si la generosidad es conocida de todos aquellos con quienes uno tiene relación, y si hay oración constante al Dios de los cielos, el resultado será paz. Lo voy a repetir, hermanos. Si el gozo en el Señor reina en el corazón, si la generosidad es conocida de todos aquellos con quienes uno tiene relación, y si hay oración constante al Dios de los cielos, el resultado será la paz. La paz es la sonrisa, dice un hombre de Dios, la paz es la sonrisa de Dios reflejada en el alma del creyente. Es la calma del corazón después de la tormenta del Calvario. Es el don divino que resulta de la gozosa meditación en las mercedes de Dios, de la magnanimidad mostrada para con el prójimo y de la oración hecha con confianza al Altísimo. Y en la Escritura hay un ejemplo bíblico de un hombre que manejó, le pudiéramos llamar, es un comentario al texto de Filipenses, pero en historia real pasada, a los versículos que vimos del apóstol Pablo, llamándonos a no estar afanados por nada. Y quiero que vayan conmigo a Segunda de Crónicas, capítulo 20.
Miren, hermanos, ustedes saben que nosotros podemos medir cuando el Evangelio de Cristo está transformando las vidas de los hombres en una nación, en una iglesia, a partir de cómo la ansiedad está manejando las vidas de las personas. ¿De qué están dependiendo? Y fíjense que Pablo escribió esto a cristianos, lo cual quiere decir que necesitamos recordar estas cosas, porque la realidad de la ansiedad y del afán está en nuestras vidas, hermanos. El hecho de tener el Espíritu Santo no nos libra de eso. Por eso Pablo escribió esto. Por eso los versículos que hemos visto referente a esto. Aquí vemos en esta historia al rey Josafat, uno de los reyes durante la época del reino dividido. Y vamos a ver cómo este hombre manejó el temor, la ansiedad, el miedo. Y todo lo que él hace, todo lo que hizo, que vamos a ver, es un ejemplo para nosotros de cómo nosotros podemos manejar, con la ayuda de Dios, situaciones como estas. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Desde el versículo 1 al 4, vamos a ver la amenaza que le hacen al rey de parte de otra nación. Del versículo 5 al 13, vamos a ver la reacción del rey Josafat a esa amenaza, cuando él se llena de temor. Del versículo 14 al 17, vamos a ver la respuesta de Jehová al rey y al pueblo que estaban temerosos. Del versículo 18 al 19 vamos a ver cómo el pueblo se vuelca en adoración a Dios por su protección en medio de esa situación de ansiedad y temor que tuvieron. Leo, versículo 1. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí están en el Hasezón Tamar, que es en Gadí. Entonces él tuvo temor. Miren la primera reacción de él cuando le dijeron eso. Óyeme, rey, viene una multitud contra ti enorme. Versículo 3 dice: entonces él tuvo temor. ¿Qué hubiéramos tenido nosotros, hermanos? Temor también. ¿Y quién no? ¿Quién no hubiera tenido temor? Nuestros hijos deben de ver en nosotros como líder y cabeza de familia que nosotros estamos dependiendo de Dios en medio de la situación en que estemos. Que no estamos atemorizados, que si estamos atemorizados, se lo estamos diciendo a Dios que nos ayude en nuestro temor. Y de hecho podemos estar atemorizados. Pero Josafat aquí no solamente fue él que se humilló. Él, todo el pueblo como líder, los llevó a ir delante de Dios a derramar sus corazones, pidiendo asistencia y ayuda en medio de la amenaza y de los temores que estaban arropando sus corazones. Temores que los llevaban a ellos a estar ansiosos por el día de mañana. Temores que los llevaban a ellos a no ver más allá. Inclusive muchos de ellos que quizás, no lo dice el texto, pero quién sabe, algunos de ellos débiles, imaginándose cosas que le iba a pasar. Oye, tú oíste que viene una multitud a arrasar con nosotros. Pero el rey, como líder, los lleva a ellos a humillarse delante de Dios. Versículo 5. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo. Y dijo, oigan cómo ora este hombre, humillado delante de Dios. Jehová Dios de nuestros padres,
¿No eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien resista? Versículo 7. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Hermano, usted está viendo esta oración de este hombre. Él está argumentando con Dios. Y fíjense que dice antes que él estaba lleno de temor. Pero eso no le quitó a él el foco de estar argumentando con Dios. Dios, como podemos ir nosotros, hermanos, Dios ha hecho maravillas en nuestras vidas en el pasado. Cuando estemos llenos de temor, podemos echar atrás y traerle eso a Dios en nuestra oración. Señor, tú me sacaste de esto en el pasado, sácame de esto ahora, ayúdame, dame fuerzas. Versículo 9. Si mal viniere sobre nosotros espada de castigo, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Wow, hermanos. Ese es el hombre que estaba atemorizado, dice, que leímos anteriormente. Oiga cómo habla este hombre. Yo supongo, eso no lo dice la Escritura. Hermano, cuando uno empieza a orarle a Dios y derrama su corazón, Dios como que va fortaleciendo a uno. Y uno empieza temblando, y termina por allá arriba. A mí me ha pasado, hermanos. Aquí vemos esa progresión en Josafat. Un hombre, dice, nosotros leímos que estaba atemorizado cuando escuchó la noticia. Y aquí dice él, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. ¿Qué leímos de Pedro ahorita cuando leímos? Dice, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pobre de aquellos que no tienen fe en Cristo, hermano. Qué miserable la vida en este mundo. Versículo 10. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Miren, hermanos, él está clarísimo del peligro. Él no está desenfocado de la realidad. Él dice claro, mira, Señor, son mucha gente que viene. No tengo idea cómo vamos a manejar esto. ¿Cómo vamos a manejar esto nosotros? No hay fuerza. Dice, aquí no hay fuerza, Señor. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. ¿Cuántas veces nos pasa eso, hermano? Miren, hermanos, realmente manejar las cosas en este mundo, la ansiedad como la manejó este hombre, va a traer paz a nosotros. No vamos a tener que estar sumidos en consumo de drogas, en consumo de tranquilizantes. Yo no digo que en algunas circunstancias llegue a tomarse un tranquilizante, no me malinterprete, asunto médico, por cualquier razón eso es posible. Pero entienden lo que le quiero decir, esa dependencia para manejar la ansiedad y el afán, ya sea de droga, alcohol o tranquilizantes, no es lo que Dios nos manda. Nuestro tranquilizante es Jehová, hermano. Versículo 13. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Todos veían el peligro que venía. Normalmente los niños, ustedes saben, los niños viven en su mundo, para ellos todo está bien y
y gracias a Dios que ha hecho las cosas así. Aún, déjeme decirle algo, es un privilegio que Dios nos da dependiendo aún de dónde nosotros nacemos. Porque Dios que decide dónde que nacemos. Hay niños que nacen en regiones donde se sufre mucho y están sometidos a ansiedades, temores desde pequeños. Yo le doy gracias a Dios que no fue mi caso y el de muchos de ustedes en mayor o menor grado. Pero imagínense, nacer en un Somalia, nacer en un país de África donde son las guerras de tribus, es nacer dentro de medios así. Aquí estaban estos niños, hermanos, junto con sus padres, escuchando la humillación delante de Dios, la ayuda que estaba pidiendo el rey y el pueblo. Versículo 14, y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Ahora viene Dios a responderle al pueblo después de ese derramamiento del corazón de ellos delante de Él. Versículo 15, la respuesta de Dios. Y dijo, oíd Judá, todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Amén. Y lo sigue siendo, hermanos, hoy para nosotros. Amén. Llenemos nuestras mentes de esa verdad, hermanos. El mundo en que vivimos, como nos movemos, donde nos movemos, trata de inculcarnos lo contrario. Pero tenemos que tener nuestras mentes y nuestros corazones llenos de la palabra de Dios para que estas cosas sean las que nos controlen a nosotros. Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y miren, hermanos, voy a hacer un paréntesis aquí. Nosotros como cristianos con el Espíritu Santo, que hemos entregado nuestra vida al Señor, la Biblia dice que estamos en una guerra. Estamos en una batalla. Pero la victoria de esa batalla es de Dios. Nosotros muchas veces queremos llevarla a nosotros y por eso es que fracasamos. Nosotros creemos que nosotros podemos lidiar contra el pecado. Ninguno podemos lidiar con el pecado, hermanos. Tenemos que descansar en Dios para que nos ayude a lidiar con el pecado, no nosotros, nuestras propias fuerzas. Dios nos dio su Espíritu Santo, pero nosotros tenemos que descansar en Él para lidiar con el pecado. Porque la guerra, la victoria es de Dios en esta guerra, hermanos. Recuerden Pedro cuando dice a la iglesia, os ruego, hermanos, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis ¿de qué? De las batallas que combaten, de los carnales que batallan contra el alma. Batallan contra el alma. Pero en esa abstención tenemos que depender de Dios, hermano, para salir victoriosos. Aquí estamos hablando de una guerra física. Nosotros estamos, hasta el día que partamos de esta tierra, en una guerra espiritual, con la victoria asegurada. ¿Por qué? Porque Cristo murió en la cruz y derrotó a Satanás, como nos enseñan las Escrituras, y nos dio su Espíritu Santo, que es el sello y la garantía hasta el día de la resurrección, hermanos. Versículo 16. Mañana descenderéis contra ellos. Esto es el mensaje de Dios. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Oigan, miren que de la manera portentosa que Dios... Óigame, no habrá quien... Usted no tiene que pelear en este caso.
Dice, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. ¿Y por qué ustedes creen que Dios les repite, no temáis ni desmayéis? Porque aún Dios le está hablando y Dios nos habla y nosotros seguimos temiendo y desmayando. Somos así, hermanos, y tenemos que entender que somos así para estar continuamente en dependencia de Dios. Versículo 18. Entonces, ¿cuál fue la reacción de Josafat al mensaje de Dios? Adoración. Versículo 18. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Todo el pueblo, hermanos, en adoración, porque Dios los fortaleció en medio de sus ansiedades, afanes y temores con la amenaza de los moabitas y amonitas. Y ya la historia, como muchos de ustedes saben, resulta que Dios acabó con los amonitas, le dio la victoria al pueblo. Pero el punto, hermano, que quiero recalcar aquí es cómo Josafat manejó en la vida real el afán y la ansiedad, los temores, las inquietudes. Y les recuerdo, y no solamente él, llevó al pueblo a hacer lo mismo. Llevó al pueblo a hacer lo mismo. La Escritura está llena de versículos que nos llaman a nosotros a poner nuestra confianza en Dios. La confianza en Dios es la garantía de que no vamos a ser zarandeados por el diablo en lo relativo a los temores, al afán y a la ansiedad. Proverbios 14:26 dice, en el temor del Señor hay confianza segura, a los hijos dará refugio. 18:10, el nombre del Señor es torre fuerte, a ella corre el justo y está a salvo. Proverbios 19:23, el temor del Señor conduce a la vida, para dormir satisfechos y sin ser tocado por el mal. El impío huye sin que nadie lo persiga, mas los justos están confiados como un león. ¿Es así, hermanos? Salmo 23:4, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Y miren, hermanos, uno puede estar leyendo eso y aún teniendo temor. Pero vuelvo y les digo, derramemos nuestro corazón delante de Dios. Seamos honestos con Dios. Somos débiles. Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Y finalmente, 2 versículos más, hermanos. Todos estos textos nos ayudan a nosotros a
a entender, a ver cómo la Biblia, el Espíritu Santo nos dejó plasmada la verdad de que nuestra dependencia de Dios es crucial para nosotros poder vivir en victoria en este mundo. Con razón Cristo dijo, apartados de mí, nada podéis hacer. Hermano, la vida sin Cristo es una vida de autodestrucción. En el presente siglo y en el siglo venidero. Y si usted duda de eso, usted tiene que ver la historia de la humanidad y ver la historia de cada país hoy en día. La cantidad de asesinatos, la cantidad de abortos, las inmoralidades. Y las personas se están autodestruyendo por estar lejos de Cristo. Autodestruyendo. ¿Por qué? Porque son esclavas de su pecado, son esclavas de Satanás. Hebreos 4:16, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. 13:6, de manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Lo voy a leer de nuevo, hermanos. El Señor es el que me ayuda. No temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Por eso muchos mártires del pasado murieron como murieron, hermanos cristianos. Y hoy en día están muriendo en los países donde hay fuerte persecución. Entonces, finalmente, hermanos, ¿qué aplicaciones pudiéramos sacar de esto? O pasos a dar en vista de esta realidad que nosotros tenemos por delante. Vamos a seguir lidiando con el afán y la ansiedad y los temores hasta el día que nosotros partamos de esta tierra, hermanos. Esa es una realidad. No podemos escapar de ella. ¿Ok? Pero Dios nos ha dado su palabra, como lo hemos visto hoy, para poder llevar esa batalla, lidiar con esa batalla y ganarla. Pero una batalla que no se gana y se terminó, no. La ganamos hoy, la ganamos en 2 horas, la ganamos en 6 horas, mañana, pasado y podemos caer. Tenemos que entender que es así. Esto no es que, no, ya la gané y ya, no tengo que lidiar más con eso. No, hermano, no es así. La realidad es que es una batalla del día a día. Pero en Cristo tenemos la victoria asegurada, siempre y cuando nos rindamos a Él. No que lo queramos hacer con nuestra propia fuerza, hermano. Entendamos eso. ¿Ok? Oremos. Padre, así a ti sea la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Gracias, oh Dios, por no habernos dejado en oscuridad. Gracias, oh Dios, por Jesucristo. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que tú nos has dado por la obra de Él en la cruz. Gracias, Señor, porque nos has sellado desde el día de la redención con tu Espíritu como garantía, Padre. Oh, Señor, clamamos ahora que tú nos ayudes, Señor, con estas situaciones del afán y la ansiedad que día a día estamos lidiando con ellas. Que nos ayude de manera personal, oh Dios, nos ayude como iglesia, que podamos poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Oh Señor, asístenos, somos débiles, sabemos, confesamos que apartado de ti nada podemos hacer, Señor. Y a ti sea la gloria, Padre, por los siglos de los siglos. Amén.